sábado, 1 de octubre, comenzamos mes, comenzamos temporada en la Biblioteca Eugenio Trías. Yo soy Elena Trujillo, soy psicoanalista de la Escuela Grupo Cero, ya llevo 2 temporadas aquí en este espacio de las bibliotecas municipales, doy charlas y doy unas compañeras en otras bibliotecas municipales. Aquí tienen una agendita para las próximas. Seguimos una labor que comenzó a principios del siglo XX, que comenzó Sigmund Freud, el productor, el descubridor del psicoanálisis. Una labor que es difundir el psicoanálisis, difundir, hacer llegar a todas las personas, a la comunidad científica, pero a toda la ciudadanía, la utilidad, la importancia de esta teoría científica que es todavía muy joven, un solo siglo, para una ciencia es muy poco tiempo, para una vida humana es bastante, pero para una ciencia todavía su recorrido le queda un largo camino por delante. Pues en la Escuela Grupo Cero, que se fundó en Madrid en 1981, es decir, que cumplimos 35 años en Madrid, realizamos una labor de formación de psicoanalistas y una labor de acercarles el psicoanálisis, de acercarnos los psicoanalistas pues a bajarnos del sillón y acercarnos a ustedes para poder conversar y acercarles la utilidad de esta disciplina y de este método terapéutico, de este método de conocimiento para sus vidas. La propuesta de esta temporada en Eugenio Trías es abrir un espacio que se va a llamar Escuela de las Emociones. Escuela, y por eso les veo ahí escribiendo, porque no va a haber examen, pero sí pretendemos que en estos encuentros que inauguramos también los sábados por la mañana, para ver si en ese espacio nos encontramos a gusto, una vez por mes, el primer sábado de mes, nos vamos a ir encontrando cada día con un título. Hoy es ¿qué sabemos del inconsciente? Bueno, pues irnos acercando, lo que nos permita estos breves encuentros y también el deseo y nuestra capacidad de trabajo, irnos acercando a aquellos aspectos de nuestra vida que de alguna manera, por no tener los instrumentos teóricos, desconocemos. ¿De acuerdo? Entonces yo ahí necesito vuestra participación, vuestra ayuda, porque a mí me encanta hablar, me encantan las charlas, me encanta el psicoanálisis, pero entiendo que es muy productivo que ustedes también pregunten, participen, lean y a lo largo de esta temporada pues puedan ir construyendo preguntas. Preguntarse ya es un nivel de deseo, de acercamiento a algo. Uno no se pregunta de cualquier cosa, uno tampoco viene a una charla si no hay algo que te haya llamado la atención. Incluso a veces uno se va y no es porque no le haya llamado la atención, sino que a veces hay algo que le ha generado cierta cuota de placer. Si bien hace un ratito estaba con mi compañera hablándole a las alumnas, que además eran todas estudiantes de psicología, hablándoles de lo que implica ser un científico, de lo complejo que es avivar el espíritu científico en nosotros, porque aunque todos tengamos ese deseo de saber, conocer y descubrir aquello que intuimos que puede estar, pero no tenemos los elementos para conocer, al mismo tiempo hay un rechazo a lo nuevo, hay un rechazo a aquello que me mueve mi forma de pensar, de sentir y de vivir, y la ciencia viene a movernos de esa comodidad en la que vivimos. El psicoanálisis, como teoría científica, viene también, sí, a plantearnos soluciones, a facilitarnos la vida, porque es un instrumento muy, muy poderoso en el tratamiento de las patologías psíquicas que hacen sufrir a millones de personas, que a nosotros también en algún momento de nuestra vida nos toca pasar por uno de esos periodos neuróticos, si lo podemos decir así, o de conflicto con nosotros mismos. Pues esta teoría nos permite, como herramienta, producir un conocimiento y una transformación en esos momentos. Pero todo paso, igual que todo paso en la civilización humana, también todo paso en nuestra vida, no acontece con un camino de rosas. Es decir, que acontece a veces
veces con un movimiento, con un vaivén, con un temor a lo nuevo, con una sensación a veces de vacío y bueno, y si eso es desconocido, lo que me plantea es cómo yo voy a abandonar lo conocido, lo que ya sé, lo que de alguna manera he aprendido a conocer de esta manera, cómo lo voy a conocer con otras ideas que todavía no me manejo. Bueno, pues a pesar de que la ciencia a veces nos pone en ese planteamiento de transformar nuestra posición frente al mundo, gracias a eso avanzamos, gracias a eso nos curamos de los problemas que tengamos, gracias a eso la medicina avanza y plantea soluciones para patologías que, bueno, que llevan a la muerte, que llevan al sufrimiento, etc. ¿Vale? Entonces me gustaría plantear desde esa pregunta, ¿qué sabemos del inconsciente? Plantear posibles respuestas y que ustedes me vayan ayudando. Es cierto que ya no vamos desde cero. Todo el mundo conoce de alguna manera qué es el psicoanálisis, que Freud era el inventor, es el descubridor, el científico que firma esa teoría, que produjo una subversión en ese momento en la ciencia, produjo rechazo, produjo surrealismo, movimientos en el cine, en el arte, en la escritura, en la propia medicina, en la psicología, desde que indiferente no dejó a nadie, pero que es una ciencia con una complejidad por la novedad que va a requerir muchos cambios que todavía estamos en un proceso de hacer. Cambios, como digo, a nivel personal, a nivel individual y cambios a nivel de las otras ciencias, porque toca la medicina, toca la psiquiatría, toca la biología, toca a la física, al igual que es una ciencia que se ha producido en un momento determinado donde la física había avanzado, las matemáticas, la química, es decir, había unos conocimientos ya en ese momento histórico que hicieron posible que Freud dijera, esos elementos me ayudan a pensar esto que estoy investigando y que no tenía los instrumentos teóricos que me permitieran entender por qué esa persona tiene esa enfermedad y por qué, porque en esa época se le recomendaba ir a sanatorios, se le recomendaba casarse, se le recomendaba no sé qué, se le hacía lobotomía, se le hacía no sé qué, luego vinieron los psicofármacos, luego vinieron no sé qué. Bueno, muchos desvíos de un posible tratamiento, una posible solución. Y desvíos que de alguna manera partían de ese desconocimiento del mundo psíquico. El psicoanálisis lo que nos viene es a dar esa luz, como ciencia, del mundo psíquico. Es decir, el mundo mental, el mundo psíquico ya no es una caja negra. Dejémonos ya de excusas. No podemos decir, no sé, de las emociones, no, vamos a ver. Tenemos ya un aparato psíquico explicado con unas reglas, leyes de funcionamiento comunes para todas las personas, que son las mismas para los enfermos que para los sanos. Ser enfermo ya no es un ser, es una posición, se modifica. Antes el enfermo era un enfermo, además se apartaban. Los psiquiátricos, recuérdenlo, las familias cuando había una persona nerviosa o enfermo mental, era apartado, era como además como lo psíquico es algo que a todos nos toca y era desconocido hasta entonces, generaba temor, porque yo primero no sabía por qué se le generaba a esa persona ese ataque de nervios, o qué tenía que ver, qué había producido en esa persona esa reacción, o esa enfermedad, o la psicosis. Es decir, que siempre ha habido una convulsión por parte de la sociedad y de las familias cuando había una persona enferma, nerviosa. Porque sí, las enfermedades físicas son terribles también, o la malformación, ¿vale? Pero uno sabía lo que había. Mira, no tiene brazos, pero puede haber. Pero lo psíquico, como era desconocido, bueno, pues ya no es desconocido. Tenemos los instrumentos teóricos, tenemos un método que permite transformar eso que le hace padecer en un proceso normal, un proceso del lenguaje que te permita vivir en sociedad. Entonces, la única responsabilidad que queda entonces, queda en los científicos,
queda en lo social y queda en nosotros. Es decir, yo tengo que aprender a utilizar esa ciencia, a utilizar ese método que me va a venir a ayudar a conocer ese campo de la vida, que es lo psíquico, que hasta ahora yo no había tenido en consideración. Pero eso es algo histórico. ¿Por qué? Porque al igual que la higiene también fue un conocimiento y un avance en la medicina, darse cuenta que si el cirujano se lavaba las manos, morían menos pacientes en la intervención quirúrgica o en los partos, se moría un montón de gente y no se sabe por qué, ¿no? Que si el quirófano era un espacio apartado de los virus o las bacterias, eso generaba menos infección. Es decir, conocimientos que antes no estaban, pero que al haber un científico que diga, mira, relaciono esto con esto, entonces si cambiamos las condiciones, ese resultado no se da. ¿Vale? Pues igual, nos dicen, lávense los dientes y así evitan tener caries y pérdida dental. Se lavan todos los días y así evitan no sé qué, y así además las personas les atienden con una sonrisa y no con cara de asco. Una serie de cosas que no vienen dadas, que si cuando uno nace, si no te las enseña, no las aprendemos. Entonces, todo lo que somos hoy en día, cada uno de nosotros que estamos aquí, ha sido fruto de trabajo. Trabajo de alguien que nos transmitió algo y de nosotros que tomamos el trabajo de incorporarlo. Cada uno de nosotros de forma diferente. El psicoanálisis no pretende que seamos iguales. Nadie puede pretender que seamos iguales. Y si alguien nos dice que tenemos que ser iguales, no se lo creamos. Es imposible. Podemos tener igualdad de derechos o de obligaciones. Es decir, esta ley, como ciudadanos, tenemos que cumplirla, porque regula las relaciones. Bueno, pero cada uno de nosotros va a tener su recorrido diferente en la relación con la ley, ¿no? Tenemos que trabajar porque si no usted no tiene en su nevera comida, o tiene que enamorarse porque si no vas a vivir solo y vivir solo, ¿no? Vale, pero cada uno va a tener una relación diferente con eso, ¿no? Entonces, de lo que trata el psicoanálisis no es de curar a nadie, no es de cambiar la vida de nadie, ni de que si usted no tiene dinero tenga dinero, o si no puede trabajar, trabaja. Vamos a ver, ese campo no es el campo del científico o del psicoanalista. El psicoanálisis trabaja para transformar algunas frases que en tu pensamiento te hacen vivir como vives. Vamos a conocer cuáles son tus deseos, cómo es tu forma de desear. No vamos a irte y que tengas una relación diferente con tu madre, con tu padre, con el trabajo, no sé. Eso sería intrometerse en la vida de las personas, querer influir en la vida de las personas. Y además, les digo, es imposible influir en la vida de las personas, porque ustedes me pueden decir, mire que yo le digo a mi hijo que haga esto, y no lo va a hacer. A que ustedes intentan influir en la vida de las personas. Le dicen, ah, mira, ponte aquí, ponte allá. Bueno, no sirve. El otro hace lo que quiere. Si usted no se lo dice, evidentemente no va a pasar nada, pero aunque usted se lo diga, el otro tiene que querer. ¿Vale? Entonces, de lo único que se ocupa del psicoanálisis y el psicoanalista, de la relación terapéutica, de que el paciente venga a la sesión, de que pague al psicoanalista para que haya un psicoanalista que trabaje para ese paciente. De eso único que ya es bastante. ¿Por qué? Porque gracias a ese pacto, a ese lugar donde hay uno que va a analizarse, donde uno va a producir ese campo psíquico, que no estaba hasta entonces, ¿no? Usted no tiene psiquismo, usted tampoco, usted lo tiene inconsciente. No es algo que se tenga. El 4 es un concepto matemático. Tiene que ver con las matemáticas. 4 papelitos. Pero es un concepto. Yo no voy por la calle con el 4. Pues yo no voy por la calle con mi inconsciente. El psicoanálisis interpreta y produce mi inconsciente. Gracias a que hay un psicoanalista que interpreta lo que yo le digo, puedo conocer qué me pasa a mí, cómo voy yo a esta situación, cómo he vivido esta situación. Si no, no lo sé. Y no solo no lo sé, no existe. Usted no tiene infancia, usted no tiene tal. Cuando habla de eso, ahí produce eso, esa vida en usted. Entonces, uno va a psicoanalizarse para producir esa vida. Ustedes vienen a la escuela de las emociones. Para sentir no sirve para nada. Inteligencia emocional, ¿qué quiere decir? ¿Que vamos a manejar las emociones? No se pueden manejar. Las emociones te manejan a ti, las padeces.
son producto-efecto de tus deseos y de tu rechazo a los deseos. Porque claro, todos nosotros somos humanos, somos iguales en nuestra disposición, pero nos diferenciamos en cómo rechazamos nuestros deseos, qué hacemos con ellos. Cada uno de nosotros hace cosas diferentes con sus deseos. Te reprimes de forma diferente o te dejas llevar de forma diferente, pones un trabajo o pones otro trabajo. Dices una frase o dices otra. Esa es la diferencia entre nosotros. Y la diferencia que yo puedo construir en mi vida, a lo largo de mi vida, que usted se da cuenta, yo he madurado. No es por la edad del carnet de identidad. Eso es un proceso cronológico. Tú puedes ser igual de tonto antes y después, pero con más años, perdón. Pero de lo que se trata es lo que uno hace con los años, ¿no? De lo que uno hace con... Ustedes vienen a la charla o se leen un libro o hablan con una persona, depende de lo que ustedes hagan con eso, producen una inteligencia o no producen nada. Las cosas no te dan nada, es lo que uno toma y procesa y lo suma al anterior y a veces vemos que hay gente que sabe aprovechar cada gotita, cada cosa, cada conversación. ¿Por qué? Porque la suma, la incorpora y la utiliza. ¿Por qué? Porque no se pelea tanto con lo nuevo. Todo lo contrario, está decidido en su crecimiento a incorporar, a utilizar. Y eso es lo que dice, porque tienen menos represión. La represión, la intolerancia, es la que nos impide, nos hace luchar contra ti, contra lo nuevo. Cuando tú me dices una frase, si yo la escucho, la acepto, la proceso, es una cosa. Si yo la rechazo, me peleo, te digo que no estoy de vuelta, no la puedo ni escuchar. Entonces estoy gastando una energía en la oposición y el rechazo y luego me quedo igual que estaba. Eso nos pasa todos los días. Nos pasa con unas personas y con otras no. Y dice, hay personas con las que, sí, yo hablo, me llevo muy bien, estoy de acuerdo, no sé qué. Pero con Pepita es que todo lo que me dice me cae como un tiro, ¿no? Y es porque todo lo que dice es equivocado, es estúpido y tal. No tiene por qué, además, aunque lo diga, que digas estúpido, que podría ser, porque uno se va a pelear. Uno puede decir, me sale entra por aquí, me sale por aquí, ya está, Pepita es así. No, pero me peleo y quiero convencerla y me deja no sé qué. Algo afectivo te pasa con Pepita. Entonces, claro, ¿qué sabemos de nuestro inconsciente? Bueno, pues sabemos lo que Freud ha ilustrado sobre él mismo. Antes de Freud había otros poetas, filósofos o científicos que habían usado ese concepto, inconsciente. Era aquello que no estaba dentro de la conciencia, aquello desconocido, que escapaba al control del sujeto. Se llegó a hablar eso de caja negra. La caja negra, la mente es la caja negra. La mente está en el cerebro. Siguen diciéndolo. Seguro que ustedes dicen el cerebro. Vayan a buscar el cerebro, a ver si está el inconsciente ahí. Vayan, busquen, midan. No lo van a encontrar. No tiene una localización orgánica. Freud, uno de sus primeros textos, se llama Proyecto de Psicología para Neurólogos, o para Psicólogos, para Neurólogos. Ahí intentaba... Todavía no había escrito la interpretación de los sueños, creo que era 1899 o algo así, o 98. Intentaba darle una base orgánica. Él era neurólogo, entonces necesitaba, por su formación, decir, vamos a ver, localicemos esto que yo estoy viendo en mis pacientes, que conceptualizo, que veo que hay una energía, ¿no? que genera esos síntomas, una energía que se genera con el psicoanalista. Bueno, ¿dónde? Intentó una localización biológica. Bueno, pues ese texto lo tiró. Luego fue Marie Bonaparte, que lo encontró en un ropavejero y lo publicó años después de la muerte de Freud. Y es un texto interesante para estudiar, porque intenta darle base orgánica, pero luego dice, esto que yo intento producir, esta nueva teoría, no tiene base orgánica. En el sentido que es otra cosa, es algo nuevo, que tiene que ver con el lenguaje, no con los órganos. No puedo decir que está en el cerebro, porque no es cerebral. No puedo decir que está en el corazón, las emociones, no las asociamos. Con frialdad decimos si es cerebral, y con apasionada si es en el corazón.
¿no? Pero eso es por teorías. La teoría de los humores, ¿no? Bilis, no sé qué. ¿No? El deseo inconsciente es el que nos posiciona y el que nos permite relacionarnos y es frente al cual luchamos también. ¿Por qué? Porque el deseo inconsciente, tal cual como viene en nosotros, es energía pura. Vemos a un nene, un niñito, no tiene límites, solo quiere moverse, conocer, tocar, hablar, no para. Digamos, capaz de todo. Si fuera adulto, porque dice Freud, dice, afortunadamente el bebé no se puede mover mucho, tiene los límites, no puede ir muy allá de sus padres, le da miedo el mundo. Si fuera el adulto como un bebé con esa energía, sería un asesino, sería un ladrón. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna legislación social, porque haría lo que le apetecería en cada momento. De hecho, si ustedes tienen hijos, se habrán dado cuenta de la lucha que es o el trabajo que es educar a tus hijos para que se sienten a la mesa, para que coman a la hora, para que no hagan esto, para que vayan al baño, ¿cuántos pañales le habrán limpiado? ¿Cuántas veces le han tenido que enseñar a lavarse? ¿Cuántas veces le han tenido que llevar al colegio diciéndole que hay que ir al colegio? ¿No? Pero muchas y muchas y muchas veces. Es decir, que la educación es un trabajo muy atareado para los padres, y luego los profesores, y luego la policía, y luego el tal. Es decir, que es durante toda la vida tenemos que tener un trabajo que desde el exterior nos recuerda que hay que haber unos límites a la satisfacción de nuestros deseos, porque si nos dejáramos llevar seríamos muy egoístas y seríamos tan egoístas que a veces iríamos en contra de nosotros mismos, ¿no? En tanto que esa protección, esa educación que se le da al bebé es también por su propia integridad, para que no se envenene, para que no atropelle un coche, para que, ¿no? La educación que luego le estamos dando a nosotros es para que usted viva más años, para que usted viva mejor en esos años. ¿Por qué? Porque si usted sigue relacionándose como se relaciona, va a morir joven, va a morir de una enfermedad autoinmune, no le va a querer nadie, le va a ir mal con el jefe. Entonces, ¿para qué viene la ciencia? Para decirte, bueno, esa vida que tú llevas, si la podemos pensar de una manera diferente, que puede ser más amistosa para ti. Amistosa en el sentido de menos sufrimiento. Trabajar no tiene por qué ser un sufrimiento, amar no tiene por qué ser un sufrimiento, tener hijos no tiene por qué ser un sufrimiento, estudiar no tiene por qué ser un sufrimiento. Y sin embargo, el sufrimiento está a la orden del día, el dolor está a la orden del día, el estrés está a la orden del día, la depresión está a la orden del día. Entonces, hagamos una encuesta y salimos de aquí todo allá, ¿no? No lo vamos a hacer. Pero en el sentido que ¿podríamos vivir mejor que vivimos? Seguro. ¿Podría usted relacionarse de forma diferente a cómo se relaciona con las personas con las que se relaciona? Seguro. ¿Daría resultados diferentes o mejores? Seguro. Más beneficioso para usted, más productivo y más satisfactorio. Ah, ¿y es usted capaz de producir eso? Hay mucho diría, oh, no sé, prefiero no hacer el trabajo. Bueno, es que hay gente que no se quiere psicoanalizar. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay gente que prefiere no estudiar una carrera universitaria. ¿Por qué? Porque supone hacer un trabajo, supone transformarme. Pero hay un campo de la vida que no vas a conocer. Vas a tener esa vida que tienes, pero tienes que saber que hay otra vida que tú no vas a conocer, que puede ser tu vida. Porque evidentemente, si fuéramos todos abogados aquí, aunque hubiéramos hecho la misma carrera, cada uno tendría una experiencia distinta con la abogacía, con su profesión, con la universidad, con los conocimientos, ¿vale? Entonces, no importa que hagamos caminos equivalentes o que tengamos relación, ¿no? El amor, el trabajo, no importa, son equivalentes porque somos humanos. Es cómo cada uno de nosotros hace con eso. Su pelea y su aceptación con los demás. Cómo yo me relaciono con los demás o los rechazo. Ahí está el kit de la cuestión. El kit del éxito y el fracaso. No es el azar, no es la suerte. No es que tú tengas un mejor carácter o un peor carácter, que a veces también se dice en el campo emocional. Es que ella tiene muy buen carácter y se toma todo a ver. Que eso que es como suerte, ¿no? Una suerte que he tenido y me ha tocado la lotería del buen carácter. No es de ese orden. Es que hay en mí que me abro o que hay en mí que me cierro. ¿Vale?
Entonces, aparte, para entender eso, desde la conciencia no lo puedo entender. Desde mi razón no puedo entender por qué me pasan ciertas cosas, o por qué con ciertas personas puedo o no puedo, o por qué si quiero tener pareja, y además estoy de buen ver, por qué nadie me quiere, o por qué nadie me gusta, o por qué no me va bien. No lo puedo entender. O no puedo entender por qué me deprimo, si tengo trabajo, si me quieren, si tal. Estoy deprimida y nada, no tengo ilusión por la vida. No lo puedo entender. O no puedo entender si me subo al ascensor porque me da una crisis de angustia, si ese ascensor se suma todo el día a miles de personas y no les pasa nada, y por qué yo no puedo subirme al ascensor, o porque no puedo salir a la calle porque me da angustia. No lo puedo entender si todos además me dicen que no pasa nada. Sin embargo, hay algo en mí que yo no conozco y que genera ese efecto, ¿vale? Ese es el inconsciente. Aquello que en nosotros habita, pero que solo sabemos de sus efectos, ¿no? Solo sabemos cuando hablamos, cuando hacemos, sabemos qué efectos, es decir, qué se produce en nuestra vida, pero no sabemos cómo se ha producido eso. No sabemos qué deseamos o qué nos pasa con nuestros deseos para dar como resultado eso, ¿vale? Y eso es lo que vamos a conocer cuando vamos al psicoanalista, ¿no? Vengo a conocer por qué me pasan las cosas que me pasan, que hay en mí que me hace aceptar o rechazar esto de la vida, que hay en mí que me ayuda a producir este camino vital o que me dificulta, porque no voy a pensar que son los otros los que me lo dificultan. Que nos pasa muchas veces, y además en los cambios vitales que va a haber en la vida, cambiar de soltería a estar en pareja, cambiar del colegio al instituto, luego a la universidad, de desempleo al empleo, de cambiar un trabajo, todo es cambio. Además cambiamos con las relaciones, no es lo mismo cuando no ganas dinero, cuando ganas dinero lo que tienes que hacer con eso, todo el tiempo estamos modificando. Bueno, ¿y eso? ¿Qué hago yo con eso? Ahí estoy mostrando todo el tiempo mi relación con los demás, mi relación con el amor, mi relación con los otros, si mi deseo es poseer al otro o relacionarme con el otro. ¿A qué es diferente poseer mi pareja, mi hijo, mi jefe, a hablar de una relación con mi hijo, una relación con mi pareja? La relación es una cosa entre los dos. Está la relación, está fuera de mí la relación. Es lo que nos relaciona. No depende ni de mí ni del otro, sino es un producto. Mientras que digo, mi marido es como si estuviera mi marido. Si me lo meto ahí, mi hijo, ¿no? Estoy hablando de mi hijo. Bueno, nos pasa a todos. Porque además si lo hago mío, es como si disminuyo el conflicto. Porque el conflicto es, como está fuera de mí, no lo puedo controlar. No sé qué va a hacer. Y cuando no está conmigo, ¿qué hará? Y me seguirá queriendo. ¿No? Todo el tiempo es un deseo de hacer la vida más simple. Antes le conversaba a las chicas en la clase, digo, claro, la ciencia viene a fastidiarnos un poco. Porque nos viene, vale, a explicar cosas que desconocemos de la naturaleza, pero a la vez nos plantea incógnitas nuevas. Yo antes les decía, vamos a plantearnos una temporada donde aprendan a hacer preguntas que antes no se hacían. No que van a tener las respuestas a todo. La ciencia no te da respuestas. Te da ¿no? Te explica un concepto, pero ese concepto está en movimiento. Te plantea otras preguntas. Elena, ¿y ahora qué? ¿Y ahora no sé qué? ¿Y ahora no me planteo? ¿Usted qué cree? Que hay que callarse. Los niños nos preguntan todo el tiempo y uno va y le responde como si fuera eso, ¿no? Hay que avivar su interés para que vayan conociendo, y conocer es transformar y transformarse. Entonces, claro, el científico, generar un científico en cada uno de nosotros es que me tengo que avivar el interés por los demás, por observar, por conocer, por encontrarme un libro y ver qué ese libro me dice, no por pelearme y decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Es que vamos así por la vida, me relaciono con ustedes y estoy todo el tiempo pensando si estaré de acuerdo o no con ustedes. ¿Qué dice Elena? Estoy de acuerdo. ¿Coincide con lo que yo pienso? ¿Coincide con el libro que leí de Pepito, fulanito? No, pero vamos a ver si estamos hablando de psicoanálisis. Estamos hablando de una ciencia nueva.
¿Cómo me va a comparar con otra cosa que es otra cosa? Entonces, las emociones es el producto de efecto, que además se traduce en mi conciencia. Estoy emocionada, lloro, me río, estoy triste. Por la mañana me levanté muy bien, pero luego salí, ya un atasco, ya... Luego vengo aquí, me dicen un chiste, luego salgo y otra vez me acuerdo de mis problemas económicos y estoy todo el día... ¿no? Pero, ¿qué guía tu vida? Las emociones. Si son el efecto. Debe haber otra cosa que guía tu vida y tú no la conoces. ¿Qué guía tu vida? ¿Una tendencia al sufrimiento? Porque cada cosa que te pasa en la vida siempre te genera una mala suerte, un sufrimiento. Tengo pareja, hay que cuidar la pareja. ¿No? Tengo trabajo, pero ¿no? Hay personas que su necesidad es sufrir. Hay personas que tienen cáncer y no sufren por eso. Un tratamiento, tal, ¿no? Pero no sufren. Otra persona tiene cáncer o no tiene cáncer y sufre. ¿No? Entonces no es lo que te pasa en la vida, es lo que tú haces con lo que te pasa en la vida. Seguro que alguno de ustedes ha escuchado cosas sobre el psicoanálisis o psicoanalizarse, y espero que luego puedan plantear. Hay quien dice que es muy complicado, que lleva mucho tiempo, que se llora, que se sufre, que no sé qué, que es maravilloso. Cada uno cuenta lo que dice, lo que se le ocurre, lo que depende a quien se lo cuente. ¿Ustedes creen que psicoanalizarse es eso que dice el otro? ¿O el otro está hablando de sí mismo? Además, en su proceso analítico no siempre he sentido lo mismo. Hay días que sales, que vas para la fiesta, y dices, maravilloso, lo que hoy, mi sesión de hoy ha sido. Otros días, mi sesión de hoy, yo vuelvo más, este psicoanalista, no sé qué. ¿No? Necesitar, bueno. Claro, pero es un proceso. Y además es lo que sientes, esa no es la verdad. Porque la verdad es tu procesamiento, tu relación psíquica que tú no sabes cuál es. Algo te está pasando, ¿no? Algo se está produciendo en ti, pero tú vas a saber de los efectos. Vas a producir una vida que ese trabajo te permite, si no, no la tendrías. No te puedes creer que eso que vives ahora lo tendrías si no hubieras hecho ese trabajo. Todo en la vida es producto-efecto de un trabajo. Una enfermedad es producto-efecto de un trabajo. Una fortuna económica es producto-efecto de un trabajo. Todo. Tu alegría es producto-efecto de un trabajo. Aunque tú no lo veas. Es más, en el sistema capitalista dice que está tan negado el concepto de trabajo que solo nos damos cuenta de que hay un trabajador cuando se estropea el cacharro. ¿No? Tengo teléfono, ¿cómo va bien? Yo que voy a pensar que ha habido personas que lo han hecho, que lo han diseñado, o el vendedor que me lo ha vendido, el de teléfono. Ya no me acuerdo. Ahora, si se estropea, me acuerdo de todos ellos. Qué mal que lo han hecho, es una mierda. Me empiezo a dar cuenta de que ha habido un montón de personas implicadas en la cadena para que esto llegue. ¿No? Cuando algo no va como yo quiero, me acuerdo del psicoanalista, de mi madre, del profesor, del taxi. ¿No? Mientras estoy contento, todo es mío. Nadie ha intervenido ahí. Es mi felicidad, mi alegría, es gozo. Entonces, ¿ven cómo somos los humanos? Siempre negando el trabajo. Para que se produzca una emoción determinada, no pasa así. Es producto-efecto de una posición psíquica que uno tiene. No es azaroso. Si usted está triste hoy, además no está triste para todo el mundo, está triste para mí. Tiene que ver con la relación. Usted me quiere dar hoy su tristeza. Podemos hablar de ello. Claro, eso solo pasa en un psicoanalista. El resto del mundo, tú vas por tu vida con tus emociones a flor de piel y en las relaciones te va mal. ¿Quién te va a aguantar? ¿No? Si tú encima utilizas tu emoción como tarjeta de presentación. No nos aguantamos. Entonces hoy te tengo que aguantar triste, mañana contenta, pasado no sé qué, y hoy sí quiero y mañana no quiero. Pero macho, ¿cómo vamos a poder hacer algo contigo si cada vez nos dirige tus ganas o tus emociones? ¿No? La vida es dirigida por los compromisos, los pactos, los deseos, los proyectos, porque en el transcurso de un proyecto, un psicoanálisis es un proyecto, una carrera profesional es un proyecto, una pareja es un proyecto. Imagínense si va a haber cambios emocionales en el transcurso del proyecto, si va a haber días bonitos, días feos, días
¿no? Construir este edificio maravilloso. Bueno, pues seguro que cuando estaban cimientos no era tan bonito. Seguro que hubo días que era una estructura preciosa y otros días que estaba ahí todo con andames y... Claro, es que todo no es igual, ¿no? Todo no nos gusta igual. Sin embargo, hubo que tolerar todos esos procesos para que consiguiéramos el proyecto final. Y la vida es igual. Tengo que tolerar que haya días que mi pareja me desee menos, y eso no quiere decir que no me quiera o que tengamos que romper ahí, ¿no? Tengo que tolerar que en mí haya días de tristeza, pero yo no sé lo que quiere decir mi tristeza. Es más, el otro día leí un texto muy interesante sobre la agresividad y que decía que la tristeza es un signo de agresividad. Que no es... No, es una agresividad que uno no puede manifestar como agresividad. La manifiesta como tristeza. Que todo lo que nos pasa es para algo o para alguien, que no es para nosotros mismos. Además, hay un chiste, que es que estaba uno en la isla desierta, porque claro, no vivimos en islas desiertas. Por muy solito que uno se sienta en la vida, dice, mira, aquí no tengo a nadie. Uno no está solito, ¿no? Hay un montón de gente que te ve, desde el kiosquero, el panadero, el taxi, un montón de gente que te está viendo. Mira, hoy viene más arreglada, hoy viene no sé qué, hoy, y te lo dicen. Hace mucho que no te veo, oh, qué guapa estás, has adelgazado. Un montón de gente que está enamorada de nosotros, que nos ve, que nos sigue, que nos necesita, que nosotros vamos como sujetos aislados. Bueno, pues a veces tenemos la sensación de que estamos como en una isla desierta. Pero claro, si no hay alguien a la que podamos decir algo, no sentimos que vivimos. Hay un chiste que hay un tipo en la isla desierta con Claudia Schiffer. Y se pone la bota. Ya, hombre, Claudia Schiffer en su época, ahora habrá otras, ¿no? No estoy tampoco a... Pero una supermodelo que está buenísima, pues se puso las botas. Y un día le va y le dice a la Claudia Schiffer, oye Claudia, ¿por qué no te pones mi ropa ahí de hombre? Y dice, pero es una fantasía sexual, ¿no? No, póntela, vamos a hacer otro juego. Se la pone, se pone de hombre y le dice, oh tío, macho, no sabe lo que me ha pasado. Dice que estoy en una isla desierta y me folla a la Claudia Schiffer, ¿no? Quiere decir que la vivencia no nos sirve para nada. Si no podemos hablar de ella, no la procesamos. Entonces vivir no sirve. Es poder hablar de lo que vivimos. Y ahí es donde producimos la vida. Por eso el pasado se puede modificar. Por eso el pasado no es lo que ustedes piensan. Cada uno de ustedes, ¿no? Y recuerdan la teoría del trauma que decían, es que se murió su padre, o su padre le pegaba, o le decía no sé qué, y por eso le pasa esto, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado la excusa esa de te ha pasado algo negativo y por eso ahora te pasa esto, ¿no? El pasado modifica el futuro. ¡Ja! No. El psicoanálisis dice, desde hoy podemos construir el pasado, leer el pasado, transformar el pasado. ¿Qué es el hoy? Es el trabajo que hagamos hoy lo que produce tu vida. Desde el futuro producimos la vida. Si no haces ese trabajo, tú no tienes esa vida, no tienes esas relaciones. Por eso se puede modificar todo en el aparato psíquico, en el sujeto psíquico. Por eso una experiencia que no tuviste, la puedes tener, porque no es del orden de la vivencia. No hace falta irse a China para conocer la vida de los chinos o la filosofía china, ¿no? ¿Cuánta gente se va de ciudad huyendo de sus problemas y sus conflictos? Y se va a otra ciudad y tiene los mismos conflictos y los mismos problemas. Porque no era la vivencia, era cómo yo me relacionaba, cómo yo necesitaba sufrir, cómo yo hacía con los otros, cada vez que amo a alguien me peleo, cada vez que... No, era yo. Lo que tengo que modificar es mi posición psíquica, cómo yo acepto relacionarme o acepto separarme. Además, la vida está llena de separaciones. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero uno nació. Tu mamá, estaba tu papá, bueno, la guardería, primera separación. ¿No? Te abandonaron, te llevaron a la guardería o con la abuela o con... ¿no? Luego el colegio, luego no sé qué, luego viene tu hermanito y se ocupó de tu hermanito y no de ti. Y luego, ¿no? La novia va y mira a ese otro chico y no te mira a ti, pero toda la vida
Tu amiga era tu mejor amiga y de repente se busca otra amiga y dice, mira, que esta ahora me mola más. Toda la vida. Acercándonos, construyendo la relación y luego separándonos. Toda la vida. Estamos muy confortablemente en algo y de repente se termina el curso y te dice que te tienes que ir a la universidad. Ah, pero sí que estaba muy bien aquí. Que no es el placer lo que determina nuestra vida. Es otro orden de cosas, ¿no? Viene desde fuera. La vida humana viene desde fuera. Y te dice, que te toca casarte, que te toca trabajar. Que son las 8 de la mañana, por muy bien que estés en la cama, a mí me pasó hoy. No me podía levantar, estaba de bien. Pero me tenía que levantar. Me levanté, no, pero no es el placer, si no lo dije el placer yo me quedo en la cama, se lo digo yo, ¿no? Pero a mí no me rige el placer. Vale que me afecta, que me influye. Sí, pero hay un montón de cosas que me influyen más. Me importa más estar aquí, me importa más mi trabajo. ¿Por qué? Porque he puesto un montón de trabajo en eso. ¿Cuántas veces yo he ido a las clases? ¿Cuántas veces he ido a buscar charlas? No sé qué. Es decir, que yo voy a negar todo el trabajo social que puse en mi vida solo por un placer que no sé de dónde proviene. Porque el deseo de acostarnos lo tenemos todos, ¿no? De estar ahí o de follar. Pero ¿y qué nos da? ¿Qué participación hemos tenido nosotros de ese placer? Ninguna. Sin embargo, ustedes sí han tenido participación en estar aquí hoy. Podían no estar. Y si han visto la charla, han elegido, han reservado el horario, han venido, se han vestido, se han duchado. Placentero no ha sido. Placentero hubiera sido quedarse ahí. No, es otro orden del placer. Es otra construcción. Principio de realidad se llama. Algo que les convenía. Hicimos esto porque nos convenía. El placer no habla nunca de tu conveniencia. A los niños que le explicamos, ¿no? Si te llevas por tu placer, no te bañas. No te va a aguantar nadie, yo no te voy a aguantar. Si no vas al colegio, vas a ser un estúpido, ¿no? Si nos rige el placer, es un desecho humano. Nadie lo quiere. Te tiene que regir el orden social, es decir, hazte un hombre o una mujer de provecho. ¿Para qué? Para que te quieran, para que te sostengan, para que siempre haya alguien que te espere, ¿no? Si a mí no me esperan hoy, pues imagínate cómo voy a venir yo aquí, ¿no? Pero con un montón de personas que me esperan, yo me tengo que ocupar de separarme de mi placer y decir, el principio de realidad para el cual yo he trabajado me dice que tu lugar, lo que te conviene a tu proyecto de vida, es estar aquí hoy. Y ese es el crecimiento de un ser humano. El placer no lleva a crecer. El placer lleva a las enfermedades. Todas las enfermedades son una tendencia del principio del placer. Y de muerte también, ¿no? Es un conflicto entre ambos. ¿Por qué? Porque hubo algo social que yo no pude. La enfermedad siempre es un conflicto con lo que la realidad te pide y tú no le quieres dar. A veces nos peleamos con la realidad. Por ejemplo, hoy decimos el trabajo es injusto porque no tenemos buenas condiciones laborales, no nos pagan bien, el jefe es un capullo. Hay cosas en la vida que no son agradables. Hay momentos que van mejor, ¿no? O leyes más justas, o gobiernos más justos, o situaciones más justas. Y momentos que van peor, vale. Pero eso siempre va a ser mejor. Aprender a relacionarse con lo que te toca vivir que rechazar eso. Porque si rechazas lo que te toca vivir, ¿qué vives? ¿Vives tu fantasía? ¿Te quedas en casa? Si te quedas en casa, ¿qué vida tienes? ¿No? ¿Quién te va a esperar? ¿Qué vas a aprender? Entonces ahí está la salud. La salud no es la ausencia de enfermedad. La salud es poder moverte hacia el mundo. Cojeando, pues cojeando, ¿qué importa? Seguro que ustedes habrán, ¿no? O yo, no estoy en mejor estado de salud al que puedo aspirar o producir. Seguro que puedo más, ¿no? Pero estoy aquí, ¿no? Entonces, lo que importa es que esté aquí. Lo que importa es que usted amó, que usted fue a trabajar, que usted se leyó el libro. Eso es lo que importa. No cómo lo conseguiste, no si tuviste que pedir el dinero a tus padres. Que importa que tú pagaste la matrícula de tu facultad. Importa que tú te... Entonces, lo importante son los productos, efectos que conseguimos en la realidad. Si tú me dices, en la realidad he conseguido conflicto. Mis emociones me llevan a pelearme con todas las personas que están a mi alrededor. Me llevo fatal con mi padre, me peleo, no sé qué. Bueno, eso es el producto, efecto. ¿Usted me trae eso? Vamos a trabajar sobre eso. A
A ver, ¿qué hay en ti que te lleva a eso? No que eso es lo que padece, pobrecito, ay, qué lástima. No, es el producto-efecto. Eso uno lo puede tomar como una pelea. Elena me plantea que lo que tengo que ver me pasa en mi vida por mi culpa. No, no es por tu culpa. En ti está la posibilidad de cambiarlo. Es muy diferente. Padecer algo a la posibilidad de transformarlo como un agente de trabajo, ¿no? Pero es un trabajador de tu vida. Eso te permite vivir. La neurosis te quita la energía para vivir. La neurosis te mantiene en una realidad imaginaria, no real. Por eso no hay cambios en tu vida. Por eso la gente que padece, que vive la neurosis, vive sin darse cuenta que vive, porque no vive en la vida. Más bien o más mal. Usted me dice, yo gano 1000, yo 300, yo no sé qué, yo tengo 20 amigos. No importa, cada uno somos diferentes. Lo importante es que vivas, que haya en ti un afán de superación, que lo que no podías ayer, tú trabajes para poderlo mañana y que tú sientas que vas en un sentido, ¿no?, de que hay un movimiento en ti. Eso es lo que importa. Que cada uno nos comparemos con nosotros mismos y con que pones, ¿no? Tú dices, en mi leña, ¿no? Yo pongo leña para que siempre haya energía para seguir adelante. ¿Hacia dónde voy? Bueno, uno a veces no sabe hacia dónde va. A veces uno tiene un proyecto, a veces uno no sabe, bueno, pero vayas hacia algún lugar, ¿no? Que vaya viendo también, a veces uno no tiene deseos de... Muchos pacientes llegan porque no saben cómo quieren vivir o qué quieren vivir o qué les gusta. Bueno, ese es el primer punto del tratamiento. Saber qué desear. Si usted no sabe qué desea, no puede saber hacia dónde dirigir su energía. Bueno, vamos a trabajar. El primer punto es que haya algo que te interese, que te entusiasme. Cualquier cosa. Muchos padres se pelean porque a sus hijos les gusta ir con el Monopoly, tanto o el fútbol. Dice que solo le interesa el fútbol, yo quiero que estudie, que haga cosas de provecho. Díganme ustedes si uno no quisiera que sus hijos fueran como su ideal les determina. Y los chicos nunca son ideales. Siempre tienen, aquí se ve a veces también, los chicos estos van todos de negro ahí, digo, joder, le toca un hijo con que vaya por... Es impactante. Pero ¿qué importa? Eso cambia. Lo que importa es que hay algo que les interesa, que les gusta, que les mueve, que quieren conocer, que se identifican con algo. Eso es muy saludable. El problema es que nadie te identifique, que nadie te guste, que no te guste nada. Cuando algo te interesa del mundo, luego puede haber otra cosa que te interese. Porque lo importante es que la energía nuestra esté fuera. Si tus emociones te las guardas para ti o solo las sientes, estás bastante enfermo. Ahora, si tienes la posibilidad de hablar de tus emociones, de lo que te pasa, de tus relaciones, me pasa con Pepito esto, con fulanito esto, ya ahí estás trabajando para tu salud. Ya ahí hay algo que sale de ti, ¿no? Que hay que transformar y trabajar. Claro que sí. Que el psicoanalista te va a decir algo que tú no te esperabas, afortunadamente, y eso te permitirá cambiar. Pero si te quedas en tu diálogo interior, estás trabajando para tu neurosis. Es decir, para un mundo que solo es para ti, que no lo puedes compartir con nadie. Entendámoslo de una manera social. El capitalismo, ¿no?, que es una sociedad que cambiará, no va a ser para siempre. Es un modelo socioeconómico, antes estaba el feudalismo, ahora está el capitalismo. Luego vendrá otro. Pero el capitalismo permite que si tú produces algo y lo pones en circulación, ¿no? Yo hago anillos, ayer me compré el anillo, ¿vale? Pues a alguien le gusta hacer anillos, lo tenía ahí para hacer anillos, va, pone una mantita, pone el anillo, alguien se lo compra, ¿no? Produce dinero y produce que un objeto esté dentro de la circulación. Gana más o gana menos, pero él tiene esa circulación. Usted produce, yo produzco psicoanálisis, entonces usted me compra mi tiempo, producimos eso y usted produce su inconsciente, ¿vale? Yo produzco eso, estoy dentro del mercado. La neurosis no está dentro del mundo, no sirve para nada. Te sirve para ti, pero está fuera de toda cadena. Nadie te va a dar un duro por eso, nadie te va a dar un amor por eso, nadie te va a dar un interés por eso. Entonces imagínense que usted crea que vive una vida rica, pero que no le sirve para nada. No es una
Tú piensas una realidad que no existe sobre tu cabeza. Díganme ustedes si no es una locura. Porque el loco, porque lo dice chalaúras, ¿no? Pero el neurótico también dice chalaúras. En la medida de que no vive en un mundo compartido, que quiere que las cosas sean como él piensa. Porque el neurótico es eso. El psicótico dice una verdad en su delirio, en su alucinación. Hay una parte de sus síntomas que lo muestra en su delirio. No es absurdo su delirio. Pero ya es un apartamiento de la realidad, ¿vale? Pero el neurótico también está apartado de la realidad. En tanto que quiere exigir que los demás sean como él quiere. En lugar de decir, mira, como yo soy, no me va bien, no me puedo poner en circulación, tengo que cambiar mi ser. O si contigo tengo que ser simpática para que tú me compres, tengo que ser simpática, no voy a ser siempre antipática y te voy a obligar a que me compres, no. Pues yo aprendo, contigo soy simpática, y te hago así, y tú dices, mira qué bien está, y contigo soy mal, ¿no? Saber con cada uno cómo tenemos que ser. Esa es la salud. Con cada uno tenemos que ser diferentes. Mi aparato tiene que estar en disposición tal de que no quiere imponerse sobre los demás. Las emociones es, yo estoy así y me quiero imponer sobre los demás. Usted está triste y va por la vida triste. Está contento y va por la vida contenta. Estás en un funeral y estás contento. No pega. Entonces hay que leer la realidad, lo que es la realidad exige. Aprender a manejarse en lo inconsciente es dejarse llevar por la situación, ¿no? Que uno esté y esas palabras se han producido ahí, no estaban previamente en mí. Las ha producido la situación. Ustedes lo que van a preguntar ahora, que van a hacer muchas preguntas, no lo tenían en la cabeza. Se va a producir ahora. Es social. Usted lo dice, pero lo puede decir ella. Usted pone su voz. Pero es social. Los neuróticos se quedan con la pregunta en la cabeza y no la preguntan. No es muy inteligente, no, porque no sé, ¿no? Y el neurótico se va y no dijo ni mu. Las personas sanas dijeron, bueno, aunque sea absurdo, ¿no? Si me ha ocurrido en este momento esta pregunta, Elena, la digo. Y muchos te agradecen, dicen, mira, qué bien, yo también quería saber eso. ¿No? Esa es la salud. Poder poner tu energía fuera de ti para que otros la puedan aprovechar. Bueno, yo quiero que ustedes planteen alguna pregunta. Adelante. Bueno, yo no sé si estoy sana o no. Espero que sí, o en cierta medida sí. No conozco el psicoanálisis, sí conozco gente que es psicoanalista, pero bueno, mi pregunta va en este sentido. El inconsciente es lo que ustedes intentan descubrir, que es, digamos, lo que produce nuestras emociones, ¿no? O lo que hay detrás de nuestras emociones. Mi pregunta es, cuando nacemos a cero, o desde el punto de vista del psicoanálisis, en el nacimiento es como que ese inconsciente estaría a cero. ¿Qué es lo que luego produce que nosotros vayamos experimentando las emociones y admitiendo la vida de una manera u otra? ¿Qué es lo que lo produce? ¿La educación? ¿O hay algo genético? Es muy interesante su pregunta. Cuando nacemos venimos a cero, ¿vale? Tenemos una disposición genética, es decir, somos de la especie humana, eso biológicamente tiene un determinante, ¿no? Tenemos un funcionamiento orgánico determinado, un crecimiento determinado. Cuando hay alteraciones en ese crecimiento, te dice, pues tiene esta patología, tiene este síndrome, ¿vale? No estamos en el ámbito biológico, estamos en el ámbito psíquico. En el ámbito psíquico hay una sobredeterminación inconsciente, es decir, tenemos aparato psíquico, tenemos un modelo de funcionamiento equivalente para todos. Como humano, ese aparato me sobredetermina, es decir, el desarrollo no es para cada uno diferente, ¿vale? Hay unos procesos que van a ser comunes en todos, ¿vale? Pero si no hay otro humano, frente a mí no se desarrollan esos procesos. Es decir, nuestra característica como especie es que somos sujetos del lenguaje, sujetos hablantes. Eso va a determinar las condiciones de funcionamiento de nuestro aparato psíquico, que iremos viendo. A mí me encantaría que en el transcurso
de esta temporada decidan psicoanalizarse, o decidan estudiar, porque aquí el trabajo lo hago yo, pero para que ustedes aprendan el trabajo lo tienen que hacer ustedes, ¿no? Hay que leer, hay que expresar, pero van a ir aprendiendo cosas. Entonces uno nace a cero. Por eso la importancia de la familia, de que haya otras personas, del colegio, de la educación. ¿Por qué? Porque todo lo humano lo tenemos que habitar. Podemos nacer en el siglo XXI, es decir, estamos en el momento máximo de la historia con más historia, ¿no? Ahí tenemos historia porque alguien escribe, es decir, porque queda ahí material, base material, si no se escribe no hay nada, se pierde el avance, ¿no? El humano inventó la escritura para que yo no necesite empezar desde cero. Leo a Freud y no hace falta que me vaya al siglo I para investigar todo, ¿vale? Entonces podemos avanzar. Las generaciones que nacen ahora son mejores que las generaciones anteriores. ¿Por qué? Porque pueden habitar todo lo anterior y seguir a partir de ahí. Pero tienen que construir eso, ¿no? Entonces el bebé va a cero, tiene que construir su vida a partir de lo que otros le proponen, ¿no? Los otros le van a proponer una ideología determinada, unos modelos de pensamiento, unos modelos de relación, ¿no? Nos enseñan cómo nos relacionamos los unos con los otros, el concepto de mujer, de hombre, de amor, de trabajo, de todo. Pero luego es cómo tú te posicionas en eso, porque no es que el otro me da y yo lo tomo, ¿no? Es de la exterior me viene dada una serie de cosas y yo lo que tomo de ahí. Y además eso que tomo, ese crecimiento es durante toda la vida, ¿no? Un segundín. Y por eso nuestra especie se caracteriza de eso, de que tenemos que producir lo humano que hay en nosotros, no viene dado. Pero los caminos son equivalentes para todos. ¿Por qué? Porque es el complejo de Edipo lo que tiene que ver en cómo vamos a posicionarnos en la cultura. Es nuestro paso de un sujeto animal, ¿no? El niño, si le doy de comer, ¿no? Hay niños, las chicas se preguntaban, ¿no? El niño salvaje o los niños que nacen y se crían en gallineros sin otros humanos. Hay personas pero no son personas, no saben hablar, no saben hacer las cosas que hacen las personas. Entonces, necesitamos esos modelos para ser una persona. Que luego todos somos diferentes, ¿vale? Pero yo te reconozco una persona, ¿no? Te hablo y tú me entiendes, te pones de pie, ¿no? Entonces todo eso es un trabajo que has hecho y que muchas personas han hecho para que tú estés aquí, ¿no? Pero todo está regido por el complejo de Edipo, que es el núcleo que regula el desarrollo psíquico, sexual, social de una persona. Y tiene que ver eso con los conflictos que podamos tener, o las dificultades que cada uno podamos tener, en habitar lo humano, habitar lo civilizado, asumir las leyes de parentesco, las leyes que regulan las relaciones. La neurosis viene de eso, ¿no? De la diferencia de cada uno de nosotros en la aceptación de las leyes de convivencia. Una preguntita, entonces las emociones de la madre no afectan al feto ni al niño. Primero, las emociones sin palabras no existen. O sea, la madre tiene un trauma, una cosa, y eso no va a afectar al feto. Mira, punto 1. Freud descubrió lo traumático en el ser humano es que somos hablantes. Somos hablantes porque lo traumático es que somos sujetos mortales. Entonces la gente que no habla. Una cosa es no tener palabra y otra cosa es no hablar. Tú puedes estar en silencio y el silencio es una manera de hablar, ¿no? Que además tiene que ver con la agresividad también. El tema de la agresividad es súper interesante. Estoy estudiándolo porque vamos a dar un curso para profesores sobre la acoso escolar y tal. Es un tema muy interesante porque la agresividad no es... Hay formas de agresividad que pasan totalmente inadvertidas a los ojos de nuestra lectura como agresivo y que son agresividad. Una persona silenciosa en una reunión es más agresiva que aquella que va y te habla. Cuando vas y hablas se gasta ahí la energía. Tú escuchas, no escuchas, pero el que no habla, el trabajo le exige todo al de fuera. Yo no puedo saber lo que tú piensas, me imagino cosas, pero no sé. Entonces no puedo medir tu deseo, ni tu agresividad, ni nada. Es máxima, tú no me das nada, no me quieres dar nada. Entonces lo traumático en el humano es eso, es el pasaje de animal
a humano. Como humanos, es una especie muy exigente, ¿no? En el sentido que el umbral a donde podemos llegar es desconocido, por tanto, se nos exigiría, venga, ustedes tienen que dar mira todo lo que hemos heredado. ¿Qué pasa? ¿Que no vas a hacer nada para aportar a las siguientes generaciones? Traumáticos o situaciones inconvenientes todos tenemos en la vida. Es como uno reacciona a eso y te afecta a ti, ni siquiera a tus hijos. Vale que los padres tienen una importante influencia en los hijos los primeros tiempos. Y eso lo podemos ver cuando un niño tiene problemas en el crecimiento. Se trata a los padres, no al niño, ¿no? Entonces le están mostrando con esa indicación que el nene en los primeros años de su vida es un producto efecto de la relación de los padres. No quedan, ¿no? Entonces no hay nada traumático de la experiencia que los otros te transmitan. Para cada uno de nosotros lo traumático va a ser que igualmente cuando tú crezcas, igual vas a ser un sujeto del lenguaje, igual necesitas el psicoanálisis como instrumento para conocer en ti cómo es tu deseo, que no te lo da tu madre tu deseo, te lo produces tú. Que lo interesante es que queremos echarle la culpa o la responsabilidad a los otros en nuestra vida. Puedes tener la madre más maravillosa del mundo o la peor. Tu vida depende de tu deseo, de tu posición, de tu trabajo, desde ahora, desde ya, desde cuando sea. Te preguntas algo al psicoanalista, tengas 15 años, tengas 30. No vamos a ir a arreglar a tu madre, que no tiene arreglo, ¿no? Entonces, a mi bebé no le puedo transmitir nada. Lo que le voy a transmitir además es una ideología que yo no sé que tengo. Entonces, la madre es un modelo de transmisión inconsciente a los hijos. Ni siquiera ella sabe que hace esa función. Le está transmitiendo lo que previamente te han transmitido a ti y es inconsciente. Entonces, ni siquiera son las ideas que a ti te gustaría transmitirle a tu hijo. Entonces, bueno, que lo mejor es que las madres estén sanas. Lo mejor es que esas personas habiten, como decimos, el lenguaje, que sean sujetos que en lugar de padecer puedan hablar de las cosas que padecen. Que una cosa es que tú vivas solo con tus emociones a que tú hables de tus emociones, que son dos cosas diferentes. Aunque tengamos emociones, con palabras es otra cosa. Hay una descarga emocional con la palabra. Ayer trabajábamos un texto maravilloso de Freud que es Psicoterapia, Tratamiento por el Espíritu, que escribió en 1905, es decir, recién comenzada la ciencia, y un texto donde ya planteaba, súper avanzado, planteaba que no hay ninguna enfermedad orgánica en la que lo psíquico no esté implicado, que lo psíquico determina tu salud y tu enfermedad, tu vida y tu muerte, que una gran alegría te puede producir la muerte y una gran conmoción o noticia negativa te puede producir la muerte, que la curación depende del paciente, no del tratamiento ni del médico, que hay médicos muy famosos que te curan porque justamente tú le atribuyes ese poder. Entonces, ¿qué es el sujeto del deseo? El que decide su vida. Pero podemos solo padecer nuestros deseos o aprender con el psicoanálisis a trabajar y transformar nuestra posición de los deseos. Es la diferencia. Ser sujeto pasivo y padecer, o ser el que en tu vida vas produciendo ese nuevo saber sobre ti, te permite transformar tus relaciones, transformar tu posición en el lenguaje. La diferencia entre un paciente que comienza o un paciente que lleva más tiempo es que puede decir más frases, que puede reaccionar de forma diferente a las otras frases que le dan los otros. Es decir, que no necesita enfermarse corporalmente como se necesita, ¿no? Muchas veces, la mayoría de nosotros tenemos reacciones corporales a las relaciones que tenemos con otras personas. La frase fue como una bofetada, lo que me dijo esto, que yo... Todo lo llevamos a sentimiento, ¿no? Y además los sentimientos mienten. Entonces, cuando yo puedo decir una frase, lo que tú me dices, ya es un grado de salud. Tú me dices, es horroroso, no me ha gustado nada. Y si yo me quedo con eso, me siento fracasada. Mientras yo te digo, pero querida, ¿qué esperabas de mí? Si yo te digo una frase, ya en mí hay una salud. ¿Por qué? Porque se queda en esa relación, no me la llevo yo. Entonces tenemos que aprender eso, a relacionarnos entre nosotros, en lugar de a quedarnos con las emociones, con los afectos, con las experiencias,
Eso es lo que lo hace traumático. Cuando lo saco de contexto. Cuando yo discuto hoy con mi pareja y mañana sigo enfadada y pasado sigo enfadada, eso es lo traumático. La cronicidad de una emoción. Cuando ninguna emoción es crónica. La relación es en ese momento, lo que producimos en ese momento. Que a saber qué tiene que ver. A veces los conflictos son para echarle un buen polvo. Entonces, perdón los términos, ¿no? Pero que uno solo sabe después. Sí, pero eso, te tienes que dejar hablar, no te puedes quedar, si te quedas mosqueada, ya lo has sacado de contexto. Entonces hay que seguir hablando. Tiene algo que tiene el bebé humano que al hablarle vuelve a hablar él y un perro no. ¿Tiene algo orgánico o algo que le haga hablar? Hombre, en el punto uno en el que tenemos que partir es que no somos perros, ni monos, ni pajaritos. Ese es el punto uno inicial. El psicoanálisis es una ciencia de humanos. El inconsciente solo tienen los humanos, especie humana. Como especie humana tenemos, ¿no? Vayan a investigar la biología, te dice, mira, un hombre y una mujer tienen que tener relaciones sexuales para que se produzca otro ser. Si yo me acuesto con un mono, no sale un bebé humano. Si me acuesto con un perro, no sale un bebé humano. Es decir, que dos de la misma especie, si copulan, además tienen que ser hombre y mujer, copulan, pueden hacer un nuevo sujeto humano. Es un bebé humano. Como humano, tiene condiciones biológicas determinadas como humano, ¿no? Si sale con 4 piernas es una alteración, no es lo normal. Lo normal es que tengamos 2 piernas. Tenemos unas condiciones estándares de normalidad. Psíquicamente igual, como aparato psíquico, desarrollo psíquico es el mismo para todos. Entonces nosotros tenemos aparato fonador, tenemos la posibilidad del lenguaje que no tienen los perros, no tienen... Entonces, punto uno es, ya tienes que tener claro eso, que no eres un perro, que no eres un pájaro, que eres un humano, que no eres un extraterrestre, eres un humano. Eso te ahorra un montón de problemas en la vida. ¿De dónde sale? Es que no hay posibilidad De hablar. de que eres un humano. Si fueras una planta, si fueras esta planta no es césped, es esa planta. Pues como esa planta, no sé cómo se llama, pongámosle planta platanera, digámosle. Como platanera tiene unas condiciones determinadas, ¿no? En las condiciones normales tiende a crecer hasta tal medida, sus hojas, no sé qué, ¿no? Te vas a la botánica y te describe las condiciones de esa especie de planta. No son otras, no es como el césped. El césped tiene sus condiciones, va a crecer hasta tanto, tiene este color, ¿vale? Pues como humanos, tú te vas a los libros de biología y dices, vamos a ver, ¿qué es la especie humana? ¿Cómo son los sujetos humanos? En las distintas razas tienen sus condiciones y te lo describen, como son más morenitos, otros más... En lo psíquico, todas las especies, todas las razas humanas coinciden en ¿no? los mismos instrumentos biológicos y psíquicamente el mismo proceso de desarrollo. Entonces, partimos de ahí. Si uno se considera un humano, el psicoanálisis es una ciencia que trabaja en tu campo psíquico. Si uno tiene dudas de si es un humano o no, tiene que clarificar primero. Hubo un tiempo en el que en el planeta no había humanos. Salieron se supone que de los monos. Entonces, el lenguaje, ¿por qué un bebé habla y un mono o una china? ¿De dónde sale? ¿En qué momento pasa eso? ¿En la evolución? Pero eso tienes que estudiar historia. No aquí. Nosotros nos ocupamos de un sujeto que tiene lenguaje. Nos ocupamos de eso. Si te vas a los orígenes, te pierdes lo que te estamos enseñando. Entonces estás en otro punto. Estás todavía viendo qué es lo humano, en lugar de habitarlo. Estás todavía queriendo averiguar una cosa que ya está descubierta. Empezamos con esa ausencia. Si yo tengo que empezar a vivir descubriendo lo mismo que descubrió el hombre del fuego, entonces no llego. No lo sabe porque no lo respondes. ¿Cómo que no lo sabe porque no lo respondes? No, el que no lo sabe eres tú. Por eso lo pregunto. No, tienes que estudiar, Alberto. Están hablando de dos cosas. Bueno, tenemos aquí. Lo mío creo que no es exactamente una pregunta. Primero quería comentar un poquito de que me sonrío cuando
como yo tenía mi propio proceso de ser psicoanalizada, me he sorprendido cuando en tu discurso, en tu conferencia, descubro, ay, esto es seguro, ay, pero bueno, lo tengo. Y lo otro es que también en tu tema, en una parte que me hizo clic, es decir, me pareció interesante que hay aquí, le quiero pedir a ver si lo explica un poquito más, y es cuando dijiste que en la represión, o sea, yo lo que así, en la represión hay intolerancia, donde está la intolerancia es lo que tenemos reprimido, eso sí lo comprendí. ¿Me explico? Sí, lo que pasa es que hoy ya no nos da tiempo. El próximo día aquí vamos a hablar de nuestra energía psíquica, ¿vale? Es el 5 de noviembre, dentro de un mesecito. Dentro de nuestra energía psíquica hablaremos también de la represión, porque claro, la represión, que a veces uno la habla y dice, oh, viene y nos limita, ¿no? Y nos genera la neurosis o esa posición de que no podemos usar nuestra energía psíquica. Pero que la represión establece el funcionamiento del aparato psíquico. Si no hubiera represión no habría inconsciente. Y si no habría inconsciente no seríamos la especie que somos. Ni conseguiríamos porque lo interesante del inconsciente es que es un funcionamiento tan perfecto que escapa a la conciencia. Quiero decir, tu razón puede concebir ciertas cosas. Tu inconsciente puede concebir muchísimas más. Es como la poesía. La poesía es la posibilidad de combinar el imaginario universal, es decir, combinaciones infinitas de palabras. Puede producir una vida que todavía no ha sido vivida. La conciencia no puede concebir algo que no ha sido vivido, que no te puedas imaginar. El inconsciente puede producir combinaciones que tú no te has podido imaginar, que tu conciencia no te ha podido imaginar, ¿no? Pero claro, tiene que tener en cuenta la conciencia. No vamos, ¿no? Entonces es un sistema donde tiene que haber una regulación. La represión ahí juega un papel muy importante en tanto instituye ese funcionamiento. Pero luego, cuando hay una represión excesiva, es decir, cuando tú no te permites ciertas frases, ahí es donde tu energía se detiene para mantenerte en una posición infantil. De lo que se trata es de luchar contra el infantilismo que tenemos en nuestra vida. De eso se trata, que nosotros, usted no vive la vida que le toca vivir porque hay algo infantil que mantiene en su vida, que ni siquiera tiene pasado